Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto acompañarlos, darles la bienvenida, que ustedes se integren a este espacio que tendrá lugar durante todo este periodo semestral. Como ustedes conocen, y para los nuevos maestros que se integran a estos martes de temas de la nueva escuela mexicana y que tienen que ver con este nuevo marco curricular, hemos destinado cada mes a una temática para ir profundizando sobre esta nueva implementación que nos espera para el ciclo escolar 23-24, en la confianza de que todo este ciclo escolar, que ya próximamente inicia, estará acompañado de capacitación y actualización. Déjenme comentarles que esta mañana la secretaria saliente y la secretaria entrante han presentado el nuevo plan de estudios. Ya lo conocemos, son los elementos que tenemos identificados, pero entre las novedades que anunciaron hoy por la mañana es que intentan que todas las entidades de la República participen en el piloteo y que desean que cada entidad participe con 30 escuelas. Ojalá que cada una de sus entidades podamos tener noticia de cuáles son las escuelas que están participando. Ojalá, y es deseable, que sean los 3 niveles educativos y que sean de diferentes modalidades, tanto escuelas primarias generales, por ejemplo, o de organización incompleta, o indígenas, rurales, urbanas. Es interesante que desde cada una de esas modalidades y esas casi 950 escuelas que a nivel nacional participarán, podamos ir teniendo un diálogo con cada una de ellas de tal manera que podamos ir viendo si los diálogos, si algún eje articulador, si algún campo formativo, si alguna fase, si algo de la evaluación, si es factible advertir esta forma de diagnóstico inicial que se va a empezar a aplicar, nos pueda ir dando información y nosotros sobre todo demos información de regreso. Me parece que eso va a ser lo más valioso, que si ya hay escuelas en cada entidad que van a participar en el piloteo y que nosotros podamos observar y tener diálogo con los maestros, que desde nuestra experiencia vayamos también acompañando, haciendo algunos ejercicios en nuestras escuelas y poder retroalimentar a la autoridad que permita verdaderamente integrar la información. Esto sería muy novedoso. Y bueno, pues como los que nos han seguido lo conocen, el primer mes, el mes de julio, lo dedicamos a trabajar sobre los campos formativos. Es muy interesante advertir cómo el trabajo con la integración de contenidos a través de alguna forma situada nos va a dar la posibilidad a los maestros de ir reuniendo elementos, reuniendo información. Y este mes lo estamos dedicando a los ejes articuladores. Y hoy vamos a abordar un eje que a mí me parece que tiene una enorme importancia y que hemos dedicado más bien a verlo como una serie de líneas, de estrategias, más bien de relajamiento, más bien románticas, más bien en un sentido como de relleno de los contenidos. Hemos dedicado el arte y los aprendizajes estéticos más bien como a los tiempos que tenemos muertos. Yo quiero recordar que en alguno de los planes de estudio se dedicó las horas de las escuelas de tiempo completo o de jornada ampliada justo
a temas como educación física, como actividades artísticas, manualidades, y que eso nos da la visión de que son elementos, materias, asignaturas, contenidos, estrategias de relleno. Y hoy vamos a advertir cómo este eje articulador es transversal y lo podemos utilizar en todos los campos formativos y podemos hacer una integración con otros de los ejes articuladores. Déjenme decirles que el arte es una de las áreas humanas de formación que justo entran mayormente en contacto con las emociones y con la sensibilidad humana. Entonces, me parece que es de gran trascendencia que los maestros no solo coleccionemos estrategias, actividades, recursos, por supuesto, canciones, bailes, videos que vayan entrando en contacto con este eje articulador y este eje articulador atravesando varios de los contenidos. No basta eso, basta y se complementa con advertir cómo en el niño, en la niña, en el joven, en nuestros estudiantes, va despertando motivación, atención, sensibilidad. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestro trabajo a ese eje articulador. Y déjenme compartir con ustedes una presentación que nos permita precisamente ir hablando, ir comentando algunos de estos elementos. Me gustaría empezar a comentar con ustedes algunos aspectos de este eje articulador. Miren, en algunas investigaciones que se han llevado a cabo, y creo que los maestros podemos ir desenterrando por ahí algunos comentarios, documentos, investigaciones, algunas sugerencias que han dado investigadores, que se han hecho generales a través de lo que han dicho otros países. El arte y toda la expresión estética que el arte puede generar hace a los sujetos o despierta en los sujetos una serie de habilidades muy interesantes. Por ejemplo, los niños muy pequeños, cuando los vamos acostumbrando a escuchar música, a sensibilizarse con los diferentes estilos musicales, cuando les enseñamos diferentes ritmos y ellos distinguen las diferentes musicalizaciones, lo que pasa con estos niños es que al educar el oído, al perfeccionar esta capacidad de percepción a través del oído, van desarrollando otras habilidades muy paralelas, como por ejemplo la capacidad de adquirir de forma mucho más rápida un segundo idioma. Los idiomas, otro idioma o otra lengua, entra por el oído. Los niños que han desarrollado una capacidad auditiva a través de la música entrenan mucho más este canal. Entonces, los maestros que hoy nos acompañan, las maestras, los directores que nos acompañan hoy de los diferentes niveles educativos, que puedan ir implementando actividades y estrategias desarrolladas con un campo del arte, uno de los elementos, la música, correlaciona, se vincula con otras capacidades que nuestros alumnos van a utilizar en otras asignaturas o que esas capacidades les servirán como de base, de plataforma para poder ir trabajando otros aprendizajes. Entonces, el arte no es un mero complemento, no es un elemento de relleno, no es algo, digamos, meramente emotivo, sino que tiene un enlace, tiene una articulación con muchos otros aprendizajes. En ese sentido, a mí me gustaría empezar
con una reflexión de un alumno con Antonio Machado, este poeta, ¿no? Que conocemos nosotros algunos de sus materiales. Y esta reflexión dice, se cuenta que en una ocasión un alumno que admiraba a Antonio Machado le preguntó por qué era maestro y por qué dedicarse a enseñar. El profesor, y se refería a Antonio Machado, a un joven contestó al chico, para combatir la ignorancia, pero sobre todo para que puedas mirar con asombro el cielo y el mar. Y Antonio Machado, que se dedicó a una de las artes, como es la literatura, me parece que sabía muy claramente lo que estaba señalando. Entonces, cuando hablamos de arte, y ahorita vamos a ver la lista de artes que puede haber, porque muchas veces cuando alguien dice arte, decimos pintura, escultura, música, danza. No, hay muchas más manifestaciones y cada uno de nosotros como maestros tenemos preferencia por alguna. Entonces, lo que podemos hacer, que es en el colectivo de maestros, dejar una semana para que a la hora de la entrada podamos leer poemas. Aquel maestro que lee muy bien, que tiene una correcta expresión y oralidad. Otra semana la dejamos aquel maestro que es muy bueno hablando de pintura porque ha estudiado mucho y a la hora del recreo, antes de entrar a los salones, a lo mejor mostrar una obra pictórica destacada, provocar a los niños de quién es esta obra y hablar un poquito de esta vida humana de los pintores. Otra semana o antes de ingresar a los salones por la mañana o antes de ingresar a los salones después del recreo, o podemos hacerlo una reunión antes de irnos ya a casa para despedir a los chicos, que cada maestro durante una semana pueda ir trabajando alguna actividad relacionada con alguna de las artes. ¿Y por qué? Porque asombrarse, admirar, es una gran actividad, es un gran beneficio que adopta y que genera justo el arte y las experiencias estéticas. Aquí tenemos nuestra flor, este modelo que ya nos han propuesto, y justo uno de los ejes articuladores es precisamente arte y experiencias estéticas. Ya hemos hablado de inclusión, la maestra Claudia Romo nos habló un poco de esta perspectiva, cómo podemos ir trabajando diferentes condiciones de los niños, y hoy vamos a hacer incluso un ejercicio con nuestra flor, atravesándolo con una progresión y viendo cómo desde el arte se puede justo hilvanar todos y cada uno de los elementos. Pero la propuesta a partir de hoy, maestros y maestras, es que ustedes vayan haciendo sus propios ejercicios. Vayan diciendo, bueno, desde este eje articulador, ¿cómo puedo desde un campo formativo ir generando esta articulación a partir de preguntas, de videos, de provocaciones que ya iremos viendo? La estructura curricular, como ya la maestra Patricia León nos comentaba, porque ella habló del eje articulador del pensamiento crítico, elemento tan importante, desde la estructura curricular, así con el perfil de egreso, con los ejes articuladores, los campos formativos, con estas fases de la 1 hasta la 6, y con los programas que hoy en la mañana se señaló que ya estarían muy próximamente. Yo sí esperaría que tanto los programas como algunos ejercicios que vendrán en los libros de texto inicien junto con el piloteo. Y esta estructura curricular nos señala que al centro se encuentran
los fundamentos o elementos base, y conforme se avanza, se puede observar este aspecto que los direcciona. Entonces, hoy vamos a advertir que el perfil de egreso, esas habilidades, esos desarrollos que tenemos que ir logrando en los chicos, tendrán que irse alimentando de los otros elementos que ya cada vez más vamos dominando, vamos conociendo. En ese sentido, vuelvo a insistir que los ejes articuladores dentro del currículum de educación básica tienen algunos efectos, algunas responsabilidades, algunas tareas en concreto. Los ejes articuladores tienen entre sus funciones el conectar las diferentes disciplinas. Y hoy vamos a ver un ejemplo muy concretito. Y van a ver cómo a partir de una progresión se pueden ir derivando más diálogos, más preguntas, más reflexiones que hacen que todos los ejes se conecten a la vez. Además, mantener un diálogo permanente. Esto es importante. Tenemos que volver a nuestras aulas esta forma como de pregunta, de reto, de tomar lo que dice el niño, de juntar dos aportaciones de los estudiantes que están opinando o comentando o contraargumentando o discutiendo sobre algún tema. Y por el otro lado, los ejes articuladores tienen también el propósito, la función, la tarea de colocar en esta aula permanentemente en diálogo e interconectando los diferentes contenidos de las disciplinas, poniendo en el centro los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que está pasando con el niño? ¿Está pensando, se está evadiendo, está distrayéndose, ya se perdió, no sabemos qué pasa con él? Por eso el diálogo, esta relación permanente de preguntarle al niño cómo le hace, qué siente, qué piensa, si tiene un recuerdo anterior, si conoce algo, este diálogo permanente, maestros, nos va a permitir precisamente generar en el centro a los procesos de lo que el niño trae de casa, de lo que ha aprendido, de las experiencias familiares, sociales, culturales, económicas, del trabajo de sus papás, porque en base a ello empezamos a hacer un crecimiento hacia verdaderamente el conocimiento más consolidado, más comprobado. En ese sentido, ya el eje articulador que hoy nos ocupa, el de artes y experiencias artísticas, va a detonar dos grandes habilidades, maestros y maestras, que esas habilidades instaladas en los niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, les van a servir el resto de su vida. Esta capacidad de asombrarse es muy importante. No podemos perder la capacidad de asombro, porque cuando perdemos la capacidad de asombrarnos por un buen guisado, por una buena poesía, por una puesta de sol, por una música que no conozco, por ver a alguien bailar, asombrarme por una planta nueva, un té que nunca había probado y que voy a conocer su sabor. Y he dicho cosas muy sencillas y cosas de la vida. Si yo pierdo esa capacidad de asombro, me vuelvo rígido. Y la rigidez cognitiva y actitudinal de vínculos hace que me pierda la posibilidad de aprender permanentemente, que es un poco lo que ha denunciado los planes y programas de estudio actuales. Nos han dicho, hemos bancarizado, hemos hecho que el niño se vuelva tenso. Y creo que la intención de los planes y programas de este nuevo enfoque es hacer que el trayecto de la fase 1 a la fase 6,
que es profundamente formativa, vaya ayudando a nuestros estudiantes a descubrir que en la capacidad de asombrarnos, de mirar, de sorprendernos, de decir, esto no lo conocía, esto sí lo quiero conocer, esto me da miedo, esto en mi casa han hablado mal de él. Bueno, pero esta capacidad le va a permitir al chico instalar esa habilidad para seguir aprendiendo el resto de la vida. Y nosotros mismos, con esta capacidad de asombro, ir haciendo proyecciones, ir haciéndonos cargo de nuestra propia vida. Cuando de repente nos levantamos una mañana y no podemos levantarnos rápido, nos duelen las rodillas. Fíjense cómo la capacidad del eje articulador de vida saludable me va a decir, oye, ayer esto no me pasaba. Bueno, a lo mejor porque corrí mucho ayer, a lo mejor hice un ejercicio que no era el correcto y al otro día me vuelvo a poner de pie. ¿Y qué pasa? Las rodillas me vuelven a doler. Y así ya llevo 4 o 5 semanas. Digo, y luego lo comento por ahí en la sala de maestros y me dice, la edad no es en balde. Ya llegaste al momento en donde a mí nunca. Y es donde contactamos que empezamos a crecer, que la edad sí verdaderamente va deteriorando algunas partes. ¿Cómo lo sabemos? Con esa capacidad de asombro que desarrolla quién algunas de las actividades del eje articulador de las artes. Entonces, fíjense cómo el asombro, esta capacidad de estar pendiente, alertas, es algo que desarrolla este eje articulador. Y por supuesto, otro que es la sensibilidad, que nos va a dar la posibilidad no solo de ser, digamos, sensibiloides. No dejemos a la sensibilidad en esta capacidad de echar suspiros permanentes o de poner moñitos o de decir las cosas bonitas. No, eso no es la sensibilidad. La sensibilidad, ahorita vamos a profundizar un poco más en ella, es esta capacidad de darnos cuenta, de captar una emoción, de percibir al otro, de saber que algo no anda bien. Esto solamente lo podremos lograr si a través de las artes vamos propiciando en el chico el reconocimiento de sus emociones, su clasificación, su autorregulación, su identificación en el otro, lo que cada una de las emociones puede traer asociado. La sensibilidad, maestros y maestras, termina cuando detectamos que tengo una emoción asociada a una experiencia o agradable o no tan agradable. ¿Cuántas veces la alegría, que es una emoción, es un elemento que se capta por la sensibilidad, está asociada a regaños de los abuelos o a burlas de mis hermanos mayores? Y entonces me voy haciendo rígido y de repente cuando estamos en un evento, en una actividad con los otros, en una buena comida, en una buena fiesta, y mi cuerpo empieza a detectar esa sensación de alegría, inmediatamente se enoja, inmediatamente cambia la emoción por otra que se sustituye y que de una o de otra manera cambia el sentido original de mi emoción. Maestros, de veras, profundizar sobre esto, y muchos de los que hemos vivido procesos terapéuticos lo sabemos, que nuestras emociones básicas han quedado dañadas y que justo nuestros vínculos no son adecuados y correctos, porque esa sensación, esa emoción, la sensibilidad evoluciona a emoción, y cuando esa emoción queda vinculada a experiencias no tan agradables, verdaderamente nos volvemos rígidos. Entonces, el arte va a dar la posibilidad en nuestras aulas, maestros y maestras,
como actividad, como provocación inicial, como rincones. Ahorita vamos a ver muchas de las formas a través de las cuales este eje articulador puede estar. Y no estoy diciendo perder tiempo, sino tener las actividades de este eje articulador como una herramienta presente para iniciar una clase, para concluir una sesión, para romper a lo mejor un momento que está tenso en nuestras sesiones de trabajo, a lo mejor para cambiar de actividad, a lo mejor para iniciar la profundización de un tema. Este eje articulador tiene esa gran flexibilidad y que además de manera paralela va a desarrollar dos grandes habilidades que el chico se va a llevar para el resto de la vida, como es la capacidad de asombro y la sensibilidad. En este sentido, maestros, cuando hablamos de asombro, que después se puede articular muy bien cuando nos asombramos de ver un mismo tema en el campo formativo de lenguajes. Yo siempre sugiero que cuando tú vayas a empezar una actividad del campo formativo de lenguajes y lo vayas a hacer con una fábula y conozcas el contenido de la fábula, esa fábula también les leas un cuento con ese mismo contenido o les leas un poema. ¿Por qué? Porque el niño se va a asombrar de que las palabras pueden en el tono, en el ritmo, en la manera de presentarse, generar diferentes géneros y subgéneros literarios. Y el niño se empieza a asombrar. Oigan, pero en el tema de saberes, cuando o campo científico, cuando nosotros hacemos un experimento y le preguntamos al niño, ¿qué crees que vaya a pasar si combino esto con esto? Lo que el chico al final del experimento yo tengo que contactar es esa capacidad de asombro. Entonces ahí yo con este eje, muy bien, ahora sacamos nuestros cuadritos, porque yo he decidido como maestro tener unos cuadritos de 10 por 10 de cartulina, de hojas blancas, de lo que quieran. Van a dibujar cómo se sienten ahora, o cómo se asombraron, o por qué se asombraron. Entonces, lo que estoy haciendo en el fondo, maestros, es justo ir ayudando al chico a detectar este estado o este sentimiento a través de el cual lo que hago es desencadenar un aprecio, una valoración, una consideración de apreciar aquello que es totalmente fuera de lo habitual. La capacidad de asombro va a dar paso a otras habilidades como la curiosidad, la flexibilidad, la creatividad, la dispersión de posibilidades. O sea, el asombro no es una cosa menor, maestros, y tampoco lo es la sensibilidad, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos por percibir a través de diferentes canales pequeños estímulos, por lo que sería muy interesante, maestros, que alguna música la escucharan los chicos con los ojos tapados, o alguna explicación o algún texto que yo les voy a leer con los ojos tapados, con el propósito de ir desarrollando también la capacidad auditiva, que es una de las capacidades que nuestros chicos tienen más deterioradas. El tema cuando hablamos a lo mejor de culturas, valdría la pena presentar diferentes bailables, diferentes vestuarios que los toquen. A ver, tocar el bordado chiapaneco contra el oaxaqueño, contra el yucateco, las telas, a ver, cómo son los huipiles, cómo son los atuendos de los varones en un lugar a otro. Maestros, no saben qué enorme cantidad
de sensaciones vamos a ir generando en el niño, que son las que entran al hipotálamo. Ahí empieza el proceso de asombro, de curiosidad, se formula a través de más preguntas del maestro y de ir acompañando descubrimientos hasta llegar al córtex frontal, donde se concreta en procesos de memoria muchas vinculaciones del aprendizaje. Todas las sensaciones, toda esta capacidad de asombro entra por una vía importantísima de la motivación, que es una estructura cerebral que se llama hipotálamo. Y una vez que lo tienes desarrollado, que lo tienes atrapado, el niño puede responder de mejor manera una pregunta, una comparación, un análisis de información, puede ir a una investigación, puede empezar una lectura individual, porque ya hay un canal que tú has desarrollado. Y en este sentido, pues tenemos, ¿no? El tacto, el gusto, el oído, el olfato, la vista. Podemos empezar a lo mejor con los ojos tapados y pedirle al niño que tome unas pequeñas cazuelitas o vasitos que dejamos en su banca, y que la tome. ¿Qué huele? ¿Qué le evoca? ¿Qué le recuerda? Y a lo mejor estamos trabajando con clavo, o estamos trabajando con anís, estamos trabajando con algunas especies, porque vamos a trabajar algún tema relacionado con cultivos o con el valor nutricional de este tipo de acompañamientos o de elementos que son muy importantes. O a lo mejor no, vamos a ver flores, no flores de la región, y tú le das a oler. No podemos tocar, primero olemos. ¿A qué les recuerda? Ay, esta flor sí la conozco. Bueno, pues de ahí pueden desencadenarse, maestros, enorme cantidad de experiencias. ¿Por qué? Porque a partir de los sentidos, cómo termina nuestra lámina, se perciben cosas, y esto genera variaciones químicas, ¿sí? Enzimáticas, verdaderamente, que movilizan todo nuestro proceso de aprendizaje. Mueve el interior. Y no estoy hablando solo del interior corpóreo, sino del interior neurológico. En este sentido, las experiencias estéticas que se pueden desencadenar a partir de las artes permiten reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas. Crean relaciones con el mundo, fomentan la comunicación, permiten imaginar y preguntarse, permiten abrir mundos en el pensamiento y en la sensibilidad sin necesidad de estar ahí. Permiten desarrollar el sentir y la imaginación, y también permiten a los estudiantes producir experiencias de gozo. Entonces, imagínense qué rica es este eje articulador. Y miren, maestros y maestras, todas las bellas artes, ¿sí? La música, la pintura, la arquitectura, el construir, maestros, pequeñas casitas, el que fabriquen cochecitos. Esto famoso, por ahí les sugiero también trabajar o investigar mucho lo que esta empresa Lego ha generado. El hecho de tener en una pequeña mesa Legos pequeños y medianos para que los chicos construyan cosas es muy importante. La escultura es básico. Ojalá algunos de ustedes puedan tener la posibilidad de tener en sus salones masa, plastilina, ¿no? Para ir modelando. Y a lo mejor podemos ir modelando algunos personajes de la historia. Es decir, esto no tiene que estar desvinculado, maestros y maestras, de los contenidos que van trabajando en sus progresiones en cada uno de los campos formativos.
no hagamos esta separación, sino al contrario, integremos cuestiones de la literatura, hablemos de la vida, de ese personaje, de ese poeta, de ese fabulista, de ese novelista, hombres y mujeres, en qué tiempo vivió, ubiquémoslo en un mapa, ¿no? Luego de ahí nos pasamos a algún contenido que tenga que ver con ese país. Este campo formativo puede servir para iniciar, para el proceso, para finalizar, para los cierres, para lanzar una pregunta. La danza, ¿sí? El cine, ¿sí? El ver películas, a lo mejor dejar para los viernes una película con un contenido que sabemos que para la próxima semana vamos a integrar varios contenidos de los campos formativos. Le decimos al chico, le damos a lo mejor una hojita para que el fin de semana haga una encuesta de quién ha visto esa película de 15 personas que él entreviste. 5 la han visto, 10 no la han visto. Luego sumemos todos esos resultados el lunes y hagamos una pequeña gráfica porque vamos a trabajar gráficas en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Maestros, hay muchas cosas por hacer. Ahí nuestra capacidad de vincular será importante. La fotografía. Maestros, ahora tenemos celulares. A ver quién nos trae la mejor foto de una flor. Y todos lo vamos a mandar a nuestro WhatsApp o lo vamos a mandar a nuestro correo y vamos a comparar. No vamos a poner el nombre de cada quien y vamos a votar por la mejor fotografía de una flor o de una caída de lluvia o de una montaña o de un bache y a lo mejor vamos a trabajar el tema de la movilidad, los baches, el asfalto. Maestros, ustedes sabrán cómo pueden vincular la fotografía, el dibujo, el tener pequeños caballetes, el tener nuestro tendedero de pinturas de los niños, de lo que concluyeron de ese contenido. Entonces, maestros, fíjense cuántas expresiones artísticas tenemos. El teatro, ¿sí? Hay muchas obras de teatro para niños donde representan problemáticas sociales, donde representan alguna mensaje social o mensaje cultural o de acuerdo a la problemática de la edad o una obra de teatro mucho más para preparar a lo mejor una fiesta patria o un evento cultural o un evento pues como muchos que los tenemos como culturales, pero son profundamente también religiosos. Todo eso se vale y de ahí vincular con el campo formativo de lenguajes para hacer una obra de teatro. Vamos a organizar a los niños en 4 grupos para que ahora que ya hemos visto las características del teatro, escriban una obra de teatro y a cada uno les repartimos un tema de las progresiones que vamos a ver. A ver, ¿qué características debe de tener nuestra obra de teatro? Todo eso, maestros, va fundamentando contenido de los diferentes campos formativos, pero va logrando estas habilidades que ya vimos y que son tan importantes. La ebanistería, qué bonito, que ellos puedan tallar madera, hacer con palitos algunos portalápices más encaminados a esta bella arte. El grabado, la moda, ¿no? Está considerada hoy en día como una bella arte. El arte del vidrio, ¿no? Hacer como estos mosaicos o pegar pequeños trozos de vidrio para decorar, el romper canicas y hacer decorado. Eso, maestros, a los niños les gusta. Podemos articularlo a las artesanías que hay en diferentes estados. Podemos ubicar artesanías de vidrio, cómo lo usan, cómo lo hacen arte en cada uno de los estados. Las artes circenses, esa nos queda un poco más complicada organizarla dentro de las escuelas. Oigan, maestros, pero los zancos,
¿no? Los malabares con las manos. Creo que los niños podrían generar una enorme cantidad de actividades, hacer exhibiciones de ese tipo de cosas. Rompemos lo que cotidianamente tenemos instalado en las escuelas y los niños, acuérdense, van desarrollando esta capacidad de asombro y de sensibilidad. Orfebrería, maestros, enseñarles a hacer pulseras, collares, aretes, decorado de lentes, el hacer la orfebrería para colocarla dentro de una mascada, colocarla para los llaveros, para algunos decorados en las bolsas, gran elemento para que valoren la orfebrería como una bella arte que justo se produce muchísimo en nuestro país, la mímica. Ah, qué bonito. Esto de trabajo, cuando jugamos con los niños de adivina, ¿no? Y lo hacemos el nombre de una película a través de mímica, pues vamos desarrollándola. Ya llevamos en nuestra materia de lo comunitario muchos personajes revisados. Muy bien, pues ahora vamos a representarlos a través de mímica, a ver quién lo adivina. Maestros, esto es el soporte, quiere ser un gran eje transversal para irlo articulando con los demás, la joyería y el arte digital. Ahí tienen ustedes el arte digital, todo lo que tiene que ver con el tema de los diferentes plataformas para el tema de el crear, ¿no? Presentaciones, hacer propaganda, infografías. Oiga, maestros, esto hasta les da a los chicos la capacidad para en secundaria y luego en media superior trabajar. Ahí yo tuve un error entre joyería y orfebrería, el tallado, el refujado de pequeñas láminas, que es la cuestión de la orfebrería. Creo que hay mucho que ofrecer a nuestros chicos. En ese sentido, maestros, este eje tiene como principal objetivo la exploración sensible del mundo, su reconocimiento, recuperar el valor de las artes y de la estética. ¿En qué? Pues en lo que nos van a proponer en los campos formativos, manifestaciones culturales, producciones del arte y de la naturaleza. Qué bonito es cuando vemos formas de los árboles o de las flores o incluso, ¿no? De las formas que adoptan estos animales que pueden irse mimetizando en otros ambientes. Creo que hay mucha manera de explotar este eje articulador. El reconocimiento de las expresiones, la cultura, la comunicación y la cognición y, por supuesto, las manifestaciones de la propia experiencia humana, ¿no? Entonces, el arte como sistema cultural, toda la producción artística de danza, vestidos, atuendos, formas, es un sistema cultural. Bueno, qué bonito que podamos de una cultura sacar su música, su orfebrería, su joyería, su producción literaria, su producción culinaria. Perfecto. Todo este es el sistema cultural de los otomíes, ¿sí? O de los tarahumaras, o de la cultura urbana, o de la cultura rural. Son sistemas completos. Es parte de lo que estos ejes intentan que nosotros descubramos, ¿sí? El arte y la escuela. Ya he ido mencionando cómo los podemos ir integrando, cómo los podemos ir articulando precisamente con los campos formativos, con los contenidos y en los diferentes espacios de la escuela. No los desaprovechen dejándolos independientes, sino al contrario, integrándolos como una forma de trabajo, ¿sí? El desarrollo, tanto en niños, niñas y adolescentes de las artes, es una recreación, es un espacio abierto, da posibilidad de soltar un poco
toda nuestra emoción, todo lo que traemos, por lo que el arte para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes es muy importante. Y sobre todo, en la segundo apartado, en este segundo bullet, va conformando su juicio crítico en vínculo con su afectividad, donde se ponga en tensión la definición de lo bello. ¿Contra qué lo comparamos? El apoyo que ustedes pueden dar para que cada vez más nuestros chicos se vuelvan más exigentes en la belleza de sus relaciones, de sus espacios, de la manera de comunicar, de su arreglo, de su salud, me parece que es algo que podemos ir poniendo como un radar de exigencia en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, ¿no? Esta capacidad de gozo, de bailar, de no avergonzarse, ¿no? De convivir con los otros, de poder participar sin pena o sin que se burlen, me parece que este eje articulador puede desarrollar. Yo he visto niños muy pequeños de preescolar y de primero y segundo de primaria que a la hora de hacer mímica o de bailar o de hacer representaciones en teatro, se cohíben, les da pena. ¿Qué quiere decir? Que estos niños ya traen un aprendizaje de rigidez con estas manifestaciones. Qué maravilloso sería que la escuela fuera o se constituya como una segunda oportunidad para decirle al niño, sí, sí te puedes soltar. Y maestros, nosotros lo sabemos, maestras, nosotros lo identificamos bien. Hay lugares donde pues, tenemos que estar rígidos, pero estoy contactando, ay, me estoy poniendo rígida así, porque aquí no me puedo poner más flexible o juguetona o decir lo que pienso. Sí, pero lo identifico. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece y vive en un medio rígido, incluso que ni siquiera se da cuenta de ello? Y la expresión es, soy así, y siempre he sido así, y no voy a cambiar. Pues sí tenemos un grave problema porque la rigidez ya se instaló como una forma de vida. En ese sentido, las experiencias estéticas están presentes en la cotidianidad. Cuando vamos por la calle y de repente vemos a un mimo, ¿no? Y nos quedamos viéndolo. Ah, estamos disfrutando de una expresión, de una bella arte. Cuando de repente vamos caminando y atravesamos un parque y vemos, ay, no había visto esas flores. Ah, claro, es la etapa de la floración de las rosas o de los tulipanes o lo que estemos viendo. Cuando de repente admiramos, ¿no? Algún buen atuendo, una buena combinación en alguien, cuando de repente nos subimos a un transporte público y escuchamos a alguien cantar y decimos, uy, qué bien canta, no, este debería de estar cantando en otro lugar. Bueno, lo que estamos haciendo es justo admitir que la experiencia estética está presente en nuestras vidas, por lo que aprender a dirigir la mirada hacia ellas, al considerarlas como una fuente rica en vivencias emocionales y reflexivas, logran vincular los aprendizajes obtenidos a través de las artes con otros saberes y conocimientos. ¿Por qué? Porque detonan una estructura neurológica que es la que genera el asombro y la sensibilidad. Y la motivación empieza ahí, maestros y maestras. Entonces, yo espero hasta este momento, antes de irnos a un ejercicio, porque hoy sí ya no me gustaría dejar de ir poniendo en cada una de nuestras sesiones de los martes ejercicios prácticos ya con el modelo, que haya sido yo suficientemente clara como para verdaderamente que ustedes puedan ir imaginando cómo van a ir trabajando estos campos formativos y estos ejes articuladores, ¿no? Ahí les dejo un par de láminas más, porque todo esto se les comparte sobre los beneficios de las artes
en el aprendizaje, en la escuela, en el acompañamiento de los niños. Y el aspecto central, por supuesto, de este eje articulador es que este sea un eje que en la propia escuela pueda traer los elementos de la comunidad precisamente para identificar que la cultura es la manifestación estética más importante. Cuando hablamos de la cultura mexicana, no solamente hablamos de experiencia culinaria, sino también de flores, de olores, de vestuario, de diversidad, de historia. Y me parece que ese es un gran elemento de este eje articulado. Pues vamos a un ejercicio, maestros. Aquí tenemos de la fase 4, es decir, tercero y cuarto de primaria, del campo formativo del lenguaje, una progresión. Elegimos una. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Decimos, el contenido es, usamos los lenguajes y reflexionamos sobre ellos para compartir sensaciones, emociones, sentimientos e ideas en situaciones cotidianas que propicien la mejora de nuestros vínculos con el entorno natural y social. Y hay un diálogo. ¿Qué me sugieren para que durante tercero y cuarto yo aborde este contenido? Reconocemos interacciones y situaciones de la vida cotidiana, preguntar, ir a la tienda, discutir, ¿no? Cuando mis papás discuten, cuando yo voy a la tienda y pido que me den 4 o 5 productos, cuando pido una información de una calle, cuando dialogamos en un café, pues ahí tenemos situaciones de mi vida cotidiana donde empleamos los lenguajes para compartir sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que propicien el fortalecimiento de nuestros vínculos con otras personas. No de cualquier forma. ¿Cómo me vinculo con mi vecino? No, ni le hablo. Oye, ¿le saludas? Esa es una forma de lenguaje. El saludo, el agradecimiento, ¿cómo se llaman? Ay, entonces los niños van abriendo un poco esa reflexión. ¿Qué me piden como progresión de aprendizaje la fase 4, pero para tercer grado? Y que tenemos que comparar con cuarto grado, porque pertenece a la misma fase, la progresión con este contenido y este diálogo. El niño de tercer grado debe de lograr reflexionar sobre el uso de los lenguajes en nuestras interacciones cotidianas para reconocer las formas en que manifestamos sensaciones, emociones, sentimientos e ideas a otras personas en situaciones como la familia, la escuela y la comunidad. Entonces, rápidamente hacemos que el niño diga, a ver, mis relaciones en la familia, en la escuela, en la comunidad. ¿Qué tipo? Pues si preguntamos, ¿cómo pregunto en mi familia? ¿Cómo pregunto en la escuela? ¿Cómo pregunto en la comunidad? A ver, lenguajes. ¿Qué tipo de vínculos tengo? Ay, pues mis vínculos en la comunidad, yo cuando voy por ahí a la tienda, pues no, yo no me acerco. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Por qué? Vivimos en una zona con ciertos riesgos. Perfecto. ¿Cómo deben de ser esas comunicaciones? Breves. También le enseño al chico a no dar más información o así dar información. Fíjense lo que nos propone esta progresión de aprendizaje. ¿Qué debo de hacer en cuarto año? Relacionamos situaciones cotidianas con las formas en que empleamos los lenguajes para compartir intereses y necesidades personales y que a su vez nos permiten repensar los vínculos que establecemos con las personas. Yo tengo intereses y tengo necesidades personales. ¿Cómo cuáles? Y vamos ayudando al niño a identificarlas. ¿Cómo son esas relaciones y ese lenguaje? Por ejemplo, si yo necesito manifestar que necesito ayuda, ¿cómo la pido? En mi familia, con mis amigos.
¿En dónde me da más trabajo establecerlo? Pero ¿qué pasa si llenamos la flor, esta que ustedes tienen y ven a su lado izquierdo, pero con este campo formativo? Aquí lo que me pide esta progresión en el campo del lenguaje, y vayan a ver cómo lo voy a atravesar con todos los campos y con todos los ejes, mis relaciones con otras personas. En el campo formativo de saberes y pensamientos científicos, ¿dónde se genera una emoción? Qué bonito que el niño sepa la parte de su organismo donde se genera una emoción. Digámoslo muy rápido, maestros. El tema de ¿es correcto todo lo que sentimos? El tema de ética, naturaleza y sociedades. Sí, es ético todo lo que sentimos, pero con la persona correcta y en el momento correcto. Si yo vengo enojado y se lo cobro a otra persona, eso no es ético. Si los niños van descubriendo que el lenguaje, decir cosas, las expresiones, a ver, ¿cómo le dices a tu amigo que lo quieres, que lo estimas? Oye, ¿cómo se lo dices a tu papá? No, a mi papá yo ni se lo digo. ¿Por qué? Hay que enseñarle a los chicos. Oye, si tú tienes hijos, ¿cómo te gustaría que te hablaran? Maestros, hasta ese nivel podemos ir logrando un trabajo con una progresión de aprendizaje. Atravesemos también este contenido, que es del campo del lenguaje, pero también con el campo formativo del humano a lo comunitario. Emociones personales, emociones colectivas. Cuando vamos a un concierto y me van y me obligan, cambio mi emoción, me vuelvo más enojado. ¿Por qué? Cuando voy a una comida con la abuelita y no quiero ir, mi emoción cambia, no cambia. Y luego en el campo de lenguajes, expresiones orales y escritas. Ayudemos a los chicos a escribir una carta, a generar a lo mejor un comunicado de lo que estamos sintiendo. Y vamos con los ejes. El eje de igualdad de género. ¿Cada género expresa de la misma manera? ¿Se expresa igual? En el eje formativo de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, leer y redactar textos sobre las emociones. El eje de la inclusión. ¿Cómo acepto a alguien con una emoción que no reconozco, que no es igual a la mía? Inclusión, ¿no? Que de repente escuchamos cuando estamos en el mercado o en una fiesta o en el transporte algunas expresiones que no reconozco o no me gustan o no me agradan. Bueno, pues vamos viendo la cuestión de la inclusión, pensamiento crítico, hacer un cuadro de emociones y seleccionar aquellas que no son aceptadas en ciertos entornos. Eso ayuda a que los niños las clasifiquen, las identifiquen. El eje articulador de artes y experiencias estéticas, este que hoy tenemos, escuchar música e identificar la emoción que tenemos. El eje de vida saludable, escuchar a doctores sobre las emociones en la salud. Y en el tema de interculturalidad crítica, todos expresamos la misma emoción de la misma manera. Oye, ¿cómo la expresarán la alegría en Chihuahua o en Tabasco? O los varones, incluimos ahí igualdad de género e inclusión, ¿no? Vean cómo si hacemos nuestra flor integrando una progresión de aprendizaje, podemos, maestros y maestras, ir trabajando un eje, una articulación, que de eso se trata. Déjenme revisar rápidamente por aquí en el chat, que seguramente tendremos algunos saludos iniciales. Eso a mí me gusta muchísimo saber de dónde vienen. Por aquí nos acompañan de San Luis Potosí,
tenemos la representación de Pachuca, del Estado de México, gente que manda saludos, sí, por allá nos dicen que Cuautitlán está lloviendo mucho, tenemos representación de Veracruz, incluyendo aquí, nos dicen sí, pero además de Jalapa, de Hidalgo nos dicen sí, pero somos de Pachuca, tenemos aquí representación de Colima, bienvenidos todos, de Guanajuato, también tenemos de Morelos, de Tabasco, de Querétaro, maestros bienvenidos todos de la Ciudad de México, de Chiapas. Nos gusta muchísimo, maestros, que esta forma de trabajo nos permita precisamente generar como esta interacción entre todos. Bienvenidos todos. Educación inicial también forma parte de educación básica de acuerdo a la reforma del artículo 3º, por supuesto que sí, y también van a dar, yo no sé si en educación inicial, todavía de educación inicial no tenemos claramente progresiones, ya salieron las de preescolar, las de primaria y las de secundaria, pero educación inicial todavía no logramos ubicar un documento, pero en el momento que lo tengamos, claro que sí, está integrado. Pues muchas gracias, también saludos a Campeche, ¿sí? Nos podría después compartir la presentación, maestros y maestras. Les comento que en nuestra página están los videos, este video a los que estuvieron presentes hoy y se registraron, les mandamos esta liga y la presentación para que ustedes la utilicen. Ahora que van a entrar en capacitación, les pedimos que entren a nuestra página y bajen todo el material, tanto de campos formativos y lo que ya llevamos de ejes. Es para ustedes, no necesitan pedir ningún permiso. Aquello que les vaya siendo de utilidad, por supuesto que es para ustedes. También nos mandan saludos desde Puebla, Mérida, desde Sinaloa, muchas gracias. Está presente también Yucatán. Ningún agradecimiento, maestros, estamos para eso, porque créanme, en el caso de nosotros de Grupo Loga, somos bien egoístas, porque si ustedes logran la formación de mejores seres humanos, todos vamos a estar bien. Entonces, somos bien egoístas porque lo que queremos es que ustedes hagan la chamba de veras de generar esos niños, esas niñas, esos jóvenes que seguramente en 8 o 10 años se van a hacer cargo del país. Por aquí nos dicen, claro, la poesía, la pintura para niños con requerimientos especiales, con discapacidades específicas. A mí me encanta ver a los niños cantar, ¿no? El himno nacional, niños sordos y que a través del lenguaje de señas ellos lo van contactando. Sí, creo que los maestros que tienen a niños con discapacidades específicas sí tienen que generar esta adecuación, este currículum extra para ir incorporando a sus niños. Por aquí alguien nos dice, la pintura es poesía que se ve y no se siente. La poesía es pintura que se siente y no se ve. La música es nada si el público que le escucha es sordo. Y especialmente las artes, cuando hay alguien que no se emociona con una bella arte, sí es que tiene sordera en el corazón y en la mente. Y justo los niños están en esa edad privilegiada para abrir sus posibilidades. Por aquí dice, alguien pidió un link, por ahí les están compartiendo, el maestro Oscar Tinado nos está compartiendo una liga en donde pueden ustedes consultar. Eso me encanta, que luego también es cosa que les pedimos en el chat, vayan ustedes comentando, compartiendo materiales. Precisamente es la gran actividad que podemos ir haciendo. Dice, así que si te emociona lo que haces, se está creando, si no, solo se está obedeciendo. Efectivamente, maestros, esto que nos comenta el maestro Andrés, justo cuando rigidizamos y solo actividades, luego pasamos a otra y el niño no está entendiendo y se pierde, aprende a obedecer. La mecánica que saca el niño es la obediencia,
para poder ir trabajando las actividades de la escuela. Y lo que se pretende con esta propuesta es que los niños desde muy pequeñitos vayan proponiendo, creando, siendo más críticos. Nunca le he buscado en formato digital. Por ahí les están compartiendo ligas. Nosotros ahorita les vamos a compartir la liga de nuestra página y direccionada a las presentaciones para que las puedan encontrar. Todo lo que hemos grabado durante 2 años y medio de pandemia, nosotros una vez que empezó la pandemia y nos cerraron las escuelas, 2 meses después, ideamos estos martes de trabajo con los maestros. Van a poder encontrar conferencias, entrevistas, experiencias exitosas. Hemos hecho el trabajo con muchos temas. Todos son para ustedes, maestros, y los pueden utilizar. Por aquí la maestra en Gracia, Vera nos dice, gracias por, no, maestra, no, nada que agradecer, estamos para eso. Muchas gracias por las felicitaciones, las sensaciones, el inicio del proceso de pensamiento y, por supuesto, nos los señala la maestra María del Pilar Rodríguez, totalmente de acuerdo. El maestro Oscar nos dice, recuerdo muy bien que la SEP hace un buen par de ciclos escolares publicó un maletín grande con unas láminas tituladas Aprender a mirar. Cuando nosotros vamos a un museo y podemos hacer museos en nuestras aulas, yo recuerdo un ejercicio que hicimos con las pinturas de Marta Chapa y los niños fueron viendo, los llevábamos a 5 pinturas de ella y luego los volvíamos a llevar y cada vez les íbamos haciendo una pregunta: ¿qué colores ves? ¿Qué elemento común ves? Y dice, esta pintora siempre pone manzanas, y luego les leímos la historia de Marta Chapa y por qué incluía manzanas, y luego los llevamos a otra exposición. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tienen en común? ¿Qué autor es? ¿Por qué pintas y este autor? Y de veras, los niños se van sensibilizando muchísimo. Maestros, gracias a ustedes. Por ahí nos dicen, muchos maestros solo se enfocan en español y en matemáticas. Miren, maestros, la materia de español y matemáticas, como hasta ahora la conocemos, da muy buenos elementos instrumentales, pero no quita que español y matemáticas, ahora que van a estar integrados a campos formativos, se nutra de otras cosas. Yo no puedo entender el español sino a través de la poesía, de las fábulas, de los cuentos, porque a partir de ahí veo estructuras gramaticales, porque el niño debe de primero entender que el lenguaje se puede decir de diferente manera. Ya lo veremos en el campo formativo del lenguaje. Algún maestro nos dice por aquí que él ha enseñado las matemáticas con el arte. ¡Qué maravilla! ¿No? Creo que hay muchos elementos. La maestra Elsa Diana dice las direcciones de las diferentes pláticas que nos han mostrado en el chat. Existen todas, maestra. Gracias por compartir. Al contrario, el arte con papel. Oigan, esta famosa expresión artística de nuestro papel picado. Luego los niños aprenden a hacer frases y después hacen formas y luego las medimos y luego lo vinculamos con ahora que viene la fiesta de muertos o nuestra fiesta patria. Maestros, hay muchas cosas que hacer y que no sean desarticuladas. Pues les agradezco, maestros, a todos sus agradecimientos, la cuestión de hacer, maestros, ahora se pueden visitar los museos en internet, aprovéchense de eso, ni cobran. Entonces un día los llevamos, ponemos el cañón, procuramos internet o conectamos nuestro celular y lo llevamos a ver un museo en Europa, un museo en Asia, un museo en África, un museo en otro país de América Latina y luego en un museo mexicano y comparamos culturas. Es muy bonito cuando ven los vestidos típicos de cada cultura, sus semejanzas, los bailables, qué ritmo tienen igual.
Eso es parte de lo que nos propone ahora este campo formativo. Por ahí les están compartiendo nuestra página, nada que agradecer, maestros, al contrario, nosotros somos somos los agradecidos por ustedes trabajar todos los días frente a grupo, dirigir una escuela. Nos saludan desde Aguascalientes también, tenemos representación de Sonora, de Nuevo León, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quiero terminar, nos dice por aquí el maestro, la maestra Marta Mendoza, por ahí hemos tenido el contacto. Yo trabajé en Normales mucho tiempo y tengo a muchas maestras que son directoras o maestros que están frente a grupo, que ahora ya son supervisores, y no saben qué gusto nos da saber que están al frente siempre en esta vocación de ayudar a los niños, a las niñas. Tenemos representación de Guerrero, de Nayarit también. Muchas gracias a todos y cada de Oaxaca también nos acompañan. Qué barbaridad, tenemos mucha representación. Estos espacios son para ustedes, maestros. Cada vez que se registran, nosotros el día de la entrevista de estas conferencias de martes con Grupo Loga, les mandamos la liga. Maestros y maestras, vámonos a descansar. Estamos en periodo vacacional, ya la próxima semana entramos a periodo de capacitación. Esperemos que algunas de las cosas que han trabajado aquí con nosotros les vayan sirviendo. En este próximo Consejo Técnico trabajaremos evaluación diagnóstica. Pidamos, maestros, que se hacen sal, que a todos nos diagnostiquen para ver cómo estamos. Es bueno saber cómo estamos y nos vemos en la próxima sesión de martes con Grupo Loga en otro próximo articulador que es vida saludable. Ahí terminaremos con progresiones para poder ya cerrar muy bien todo lo que son nuestros ejes. Maestros, maestras, como siempre, muchísimas gracias. Abrimos cámara para que en el video queden todos registrados y digan, oh, yo conozco a ese maestro, a esa maestra, cuando alguno de nuestros maestros que no ha podido entrar ve estas sesiones. Maestros y maestras, a todos y cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, que terminen muy bonita esta semana, que su semana de capacitación sea gozosa. Fuera un periodo vacacional pequeño, pero pues la pandemia nos ha obligado a hacer esfuerzos mayores y estamos para apoyarles y servirles. Gracias, maestros. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Saludos. Inviten a más maestros para que aprovechen lo que les pueda ser de utilidad. Hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo. Gracias.